Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que he titulado El compromiso con el mundo. Estaba situada a 75 kilómetros al norte de Esmirna y Pérgamo fue la capital del Asia por cerca de 300 años. El vocablo Pérgamo, perg, significa elevado, Amón, Amnos, monte alto, Perg, Amón, Perg, Amnos, colina alta. Fue construida sobre una colina cónica que dominaba el río Caico y desde su parte más alta podía verse el mar Mediterráneo aproximadamente a unos 30 kilómetros de distancia. Pérgamo, hermanos, tenía una biblioteca con más de 200,000 volúmenes y el pergamino tiene sus raíces en Pérgamo. Por eso se conoce como Pérgamo, porque también ahí viene el pergamino. Ahí se comenzó a producir dicho artículo como material de escritura. Ustedes saben que antes no se utilizaban los libros normales, ¿verdad? Como la Biblia y como la tenemos hoy en día, que hojeamos las hojas, sino antes se desenrollaban los pergaminos y uno comenzaba a leer de arriba para abajo. Pérgamo fue la primera ciudad en el Asia que construyó un templo dedicado a la adoración del emperador romano Augusto César. Y la gente venía a Pérgamo, a esta ciudad, una vez al año a quemar incienso y repetir las siguientes palabras: César es el Señor. Por eso se le llama Pérgamo, si lo vemos unos versículos más adelante, sinagoga de Satanás. ¿Sí? Sinagoga de Satanás. Al decir esto, se les entregaba un pergamino donde se estipulaba que habían cumplido con su obligación. Actualmente se encuentra Pérgamo a 25 kilómetros del mar Egeo, pero actualmente ya no se llama Pérgamo, amados, se llama Bergama. Bergama. Ahí hemos estado, mi esposa y yo, y creo que 2 o 3 que están aquí conectados con nosotros en este Zoom, también nos acompañaron a Turquía en ese viaje tan precioso, donde visitamos las 7 iglesias del Asia Menor y estuvimos en Bergama, una ciudad muy, muy alta, con una vista espectacular, preciosa, preciosa, precioso lugar. Y le repito, todos son ruinas. La ciudad se ve por debajo, pero las ruinas de Pérgamo se ven en la parte de arriba y la parte de Bergama se ve en la parte de abajo. Vamos a ver, número 1, la descripción del Señor. La descripción del Señor. Dice en el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vean cómo dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La palabra para espada es la palabra griega rompalia. R-O-M-P-H-A-L-I-A. Rompalia, con H intermedia. Esta palabra espada, que se menciona aquí en la palabra de Dios, dice el que tiene, ¿no? Está hablando del Señor, que tiene la espada larga. Esta rompalia se refería a una espada larga que se fabricaba en una ciudad que se llamaba Tracia. Y aquí no se está refiriendo a una espada literal, se está refiriendo a la palabra de Dios. Si nosotros leemos en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, podemos leer
¿qué nos dice la Biblia acerca de la palabra? Porque la Biblia es la palabra y también se le menciona como una espada y se le menciona también como como la machaira en griego. Y dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es viva y es eficaz. ¿Qué es la Biblia, hermanos? Es viva y es eficaz. ¿Cómo? Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Antiguamente se hacían espadas afiladas de ambos lados para que de ambos lados pudieran las espadas cortar y penetrar de una forma más aguda, más penetrante, más filosa. Y dice que la Biblia es más filosa que una espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que cada vez que nosotros predicamos la Biblia, estamos predicando una espada de dos filos, amados hermanos, amados que nos escuchan. Es más penetrante. Por eso a nosotros solamente nos llama Dios a hablar. La Biblia dice, no lo que yo digo, no lo que yo invento, no lo que dicen otros dichos, sino la Biblia dice. Cada vez que yo le hablo al tío, a la tía, cada vez que una embarazada le lee la Biblia a su hijo en su vientre, a su hija en su vientre, cada vez que le leemos la Biblia a un enfermo que está en cama, a una persona que está desfalleciendo. Yo me acuerdo de Estefano, siempre me decía, léeme la Biblia, léeme la Biblia. Le encantaba que le leyera la Biblia y en particular leíamos Apocalipsis y leíamos mucho también el libro de los Salmos, porque es un bálsamo que penetra, dice la palabra, a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es la palabra de Dios la que produce el cambio para que la gente pueda creer en Cristo, arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. Y dice en Efesios 6:17 también, hablando de la espada, de la palabra de Dios, dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué es? Que es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, para que tú pudieras ser un buen combatiente, antiguamente con la espada, tenías que practicar mucho con la espada y te ponían oponentes, ¿verdad? Y utilizaban palos para poder practicar, pues si no se iban a cortar un dedo, una mano o iban a tener un accidente fatal. Así que ensayaban con palos, hermanos. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que te conectas a este Zoom, cada vez que tú memorizas la palabra, cada vez que tú te sientas los domingos a escuchar los servicios, las sagradas escrituras, te estás preparando, te estás haciendo más ágil, mejor espadachín de la palabra de Dios, para que podamos presentar defensa ante cualquiera que demande razón de nosotros y de nuestra existencia. Así que la palabra dice la espada de dos filos, que aquí significa que la palabra salva y juzga. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra salva, la palabra te habla del amor de Dios, del sacrificio de Dios, pero también la palabra juzga nuestras obras y nos desnuda delante del Dios Todopoderoso. Cuando la iglesia no obedece a la palabra, cuando ustedes no obedecen a la palabra, a la espada del Espíritu, la palabra de Dios se vuelve en contra de nosotros para juzgarnos. Número 2, vemos que la descripción del Señor que dice y escribe en el versículo 12 al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada de dos filos. Número 2, vemos la aprobación a la iglesia
de Pérgamo. Aquí a la iglesia de Pérgamo se le aprueban, se le aplauden dos cosas. ¿Qué dos cosas se le aplaude a la iglesia de Pérgamo? Se le aplaude en primer lugar que fue, letra A, lo vemos ahí en nuestra pantalla, ahí lo están viendo en Zoom, en YouTube. Dice, fue fiel al Señor a pesar del medio ambiente donde se encontraba. Bueno, hermanos, aquí tenemos algo muy característico de la iglesia de Pérgamo, a los inicios de la iglesia de Pérgamo, que se nos dice que fue fiel. Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Por qué lo está diciendo? Porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y dice, yo conozco tus obras, tu pobreza, y eres rico, pero dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Entonces ellos fueron fieles a pesar de la tribulación, estaban hermanos viviendo donde está el trono literalmente de Satanás. Yo he escuchado ciudades que dicen, esta ciudad es muy perversa, en esta ciudad hay mucho pecado. He ido a ciudades en otros países, en México, entonces dicen aquí hay mucho narco, aquí hay muchos cárteles, aquí hay mucha brujería. Por ejemplo, en Querétaro hay mucha brujería. Eh, Querétaro, donde yo vivo, donde vivimos, se conoce porque hay mucha lectura del tarot, de las cartas, del café. Por todos lados ves anuncios en los postes, de las luces, de los teléfonos, donde te leen las cartas, el tarot, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la Biblia dice que Pérgamo no era una ciudad de brujería. Bueno, sí lo era, ¿no? Pero no nos dice que era Sodoma o Gomorra, nos dice que era una ciudad donde estaba el trono de Satanás. Yo nunca he oído a alguien que diga, en esta ciudad está el trono de Satanás. O sea, está tan crítica, está tan inmoral, está tan perversa la ciudad que se le llame literalmente la sinagoga de Satanás. ¿No? Por ejemplo, a Las Vegas se le conoce como la ciudad del pecado, ¿no? La ciudad del pecado. Pero aquí Pérgamo, sinagoga de Satanás. Y esta es una referencia a esta ciudad donde abundaba la mundanalidad, la inmoralidad, los placeres, la filosofía, la cultura de este mundo, y estos cristianos se rehusaron a rendirle culto al César. No obedecían al César, como tampoco obedecían la religión del Estado que les imponía adorar al César. Nosotros tenemos que obedecer a nuestros gobiernos, hermanos, pero no podemos obedecerlos cuando nos manden desobedecer la Biblia, porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? En Mateo, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, en el capítulo 32 y en el versículo al 33, Mateo 10, 32 al 33, nos dice la palabra de Dios, así nos dice la Biblia. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12 nos dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Así que, hermanos, el sufrimiento no es malo, es una bendición. Y cuando Estefano, mi hijo, sufría ahí en el hospital, él sabía y él me decía que Dios lo estaba purificando. Y yo le decía, hijo, seguramente vas a reinar con el Señor tanto sufrimiento sin negar a Dios, sin olvidarte de Dios, sin negar tu fe. Dice la Biblia
que si le negáremos, Él también nos negará. Y así pasamos a la letra B, que dice que retuvieron su nombre sin negar la fe. Bien, entonces no solamente estaban en las pruebas, sino que también en la tribulación retuvieron el nombre del Señor, no negaron la fe. ¿Cuántos que pierden un hijo, cuántos que pierden una hija, se olvidan del Señor, hermanos? He conocido. Nunca pensé que me iba a pasar a mí. Nunca. Ningún padre piensa que le va a pasar esto. Es más, hay unos que dicen toco madera, ¿no? Digo, esas son supersticiones. Puedes tocar lo que quieras, pero todo está establecido que todos los hombres muramos y todos vamos a morir. Tú vas a morir, yo voy a morir. Pero he conocido papás, padres que hasta el día de hoy siguen peleándose en contra de Dios. ¿Por qué se llevó a su hija? ¿Por qué se llevó a su hijo, no? Y a mí me conforta todos los días, aunque me pongo triste también, pero todos los días, me triste porque lo extraño, porque ya no lo voy a volver a ver aquí en la tierra, pero muy contento de que está más vivo que nosotros, está mejor que nosotros, está en la gloria de Dios. Y estos hermanos, a pesar de las pruebas, retuvieron su nombre sin negar la fe. Yo te pregunto, ¿eres tú como en esta letra B que no niegas la fe a pesar de las pruebas? Mantuvieron su doctrina, no negaron su fe. Seguimos con el escrito, con el PowerPoint, porque la palabra de Dios estaba siendo predicada y estaba siendo enseñada. Vamos a añadirle, Diana, el escrito, ahí está, ¿verdad? Creo que te adelantaste un poquito, todavía no llego a Antipas, ¿verdad? Y bueno, si Antipas, vamos a quedarnos ahí. Vamos a hablar de Antipas, porque Antipas se creía, dice, tú googleas, por ejemplo, Antipas, y te vas a dar cuenta que Antipas era un discípulo, o era se dice que era el obispo de Pérgamo, ¿no? Entonces, Antipas, que fue un líder espiritual o pastor ahí en la iglesia de Pérgamo, era un discípulo de Juan. Era un líder que luego se convirtió en un esclavo judío, bajo el reinado de Domiciano. Bien importante que la notes esto, de Domiciano. Domiciano fue un emperador romano que obligó, y Antipas fue obligado a hincar su rodilla delante del César en medio de miles de personas. Entonces un soldado romano se acerca a Antipas, porque Antipas es un mártir, hermanos, es un héroe de la fe, es un verdadero héroe de la fe. Este Antipas lo amenaza un soldado romano y le dice, Antipas, ¿no sabes que todo el mundo está en contra de ti? A lo cual Antipas contesta y dice, aunque todo el mundo esté en contra de mí, y si el mundo está en contra de mí, yo estoy en contra de todo el mundo. Y bueno, Antipas pagó por su fe, por no negar a Cristo, pagó con su vida su lealtad al Señor, y dice la historia que Antipas fue lanzado dentro de un altar en la forma de un toro, que le abrían la rendija al toro, que era de acero, de bronce, era de bronce, lo abrían y abajo había carbones encendidos y prácticamente el toro de bronce estaba al rojo vivo. Arrojaron Antipas dentro de lo que es como el estómago vacío, de la forma de un toro con cuernos, con cabeza y todo. Era una forma muy cruel de morir. Lo metieron vivo, hermanos. Lo metieron vivo, Antipas. Y así murió Antipas, este fiel mártir en el libro de Apocalipsis. Podemos encontrar más referencias en Romanos 8:17, en 2 de Timoteo 2:12 y en Filipenses en el capítulo 1, versículo 29.
Vamos al tercer lugar, número 3. Vamos a la exhortación, que lo encontramos, la exhortación a la iglesia de Pérgamo, que encontramos en el versículo 14 al versículo 15, que dice así, vamos a leer la Biblia, Apocalipsis 2, 14 y 15, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Híjole, iban muy bien, ¿verdad? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, estos cuates, pues, estos cristianos retuvieron la fe, estuvieron firmes en la tribulación, pero habían introducido y habían consentido algunas herejías y Cristo les hace dos acusaciones a esta iglesia. La primera la vemos en la letra A, que dice los que retienen la doctrina de Balaam. Vamos a estudiar esto. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Que menciona aquí estos versículos. La doctrina de Balaam, ahí está en sus apuntes, son los falsos maestros que se parecen al profeta Balaam, hijo de Beor. Se presentan falsamente como portadores de Dios. Esto lo encontramos, no está en su PowerPoint, pero lo encontramos en Números 22, 38. Y estos falsos maestros inducen a pecar. Fíjense, inducen a pecar, como lo vemos aquí en Apocalipsis 2:14. Pero la principal semejanza, eso ya lo pueden ver aquí en su PowerPoint, es que emplean el ministerio como un medio de enriquecimiento. Todo falso profeta que se quiere enriquecer, todo predicador que se quiere enriquecer, todo que induzca al pecado, todo aquel que induzca al robo, a la manipulación, son y están en la doctrina de Balaam. Balaam fue el profeta madianita, controlado o contratado por el rey Moab en el Antiguo Testamento, y el rey de Moab lo contrató para que maldijese a Israel. Esto lo pueden encontrar en Números 22 hasta Números capítulo 25. Lo pueden encontrar en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, y lo pueden encontrar en Judas, capítulo 11. Entonces, Balaam fue un profeta madianita que contrató un rey pagano. Si ustedes ven la historia o ven la cartografía o ven un mapa de Israel antiguo, van ustedes a darse cuenta que Moab estaba prácticamente, era vecino de Israel, los que se llaman los moabitas, los moabitas. Los moabitas eran enemigos de Israel y el rey de Moab contrata, fíjense nada más, contrata a Balaam, que se decía ser profeta de Israel, para maldecir a Israel, ¿sí? Y Balaam fue un falso profeta porque lucró, se dejó comprar. Ay de aquel pastor líder que se deje comprar. Yo no estoy diciendo a que te den una lana y hagas, no, no, sino se deje manipular por una familia, se deje manipular por los que pusieron el techo de la iglesia, o porque pusieron el piso de la iglesia, o porque construyeron o donaron el terreno. Entonces, lucró. Balaam lucró para revelarle a Balac la manera como podría maldecir a Israel. Balac era el rey, Balac, el rey de Moab, tenía temor de los israelitas y compra al profeta Balaam para maldecirlos. El problema era que Dios estaba con Israel y sigue estando hasta el día de hoy, ¿eh? Muchos me preguntan qué va a pasar con Israel. Hermanos, Israel va a prevalecer ante las embestidas de Irán, ante Hamas, ante Hezbollah, ante sus peores enemigos musulmanes.
no hay ya guerra desde 1948 que destruya a Israel. Puede haber que destruyan y maten judíos y hay un antisemitismo. Si ustedes siguen mi Telegram, lo han visto. Ahorita las universidades de Estados Unidos están gruesísimas. Y ¿saben por qué, hermanos? Yo acabo de estudiar qué está detrás de las universidades. Llevan más de 50 años Qatar y varios países musulmanes han inyectado más de 50.000 millones de dólares desde hace más de 50 años a las universidades americanas, introduciendo la creencia de la intifada, los musulmanes, la creencia de Alá, se han infiltrado los maestros, es como la Universidad de Columbia University en los Estados Unidos, y Dios está con Israel. Dios está con Israel. Miren, ¿para qué vamos a estar del lado de los perdedores, hermanos? ¿Para qué vamos a estar del lado del mundo? ¿Para qué vamos a estar del lado de los que van a quedar mal en la historia? Y Dios sigue estando con Israel. Y dice la Biblia que las maldiciones no les podían alcanzar. Entonces, Balaam desesperado le dijo al rey que si los israelitas fornicaban con las hijas de Moab, Dios entonces no podía hacer nada para impedir la maldición, pues se contaminarían espiritualmente. Ahora, en Pérgamo sucedió esto, hermanos. En Pérgamo sucedió lo siguiente. Todo por conveniencia monetaria. Abrazaron la doctrina de Balaam. Les gustaba el dinero. Se empezaron a prostituir. ¿Qué empezaron a hacer? Comenzaron a bautizar a personas no creyentes. Ah, no es cristiano, pero va a la iglesia. Ah, vamos a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque pues es buen diezmador, ¿verdad? Diezma y da a la iglesia y pues, ni modo que le digamos que no. Y llegaba una familia con mucho dinero y le decía, pastor, queremos que bautice a nuestro hijo. Y no es cristiano, pero usted sabe que apoyamos mucho a la iglesia, ¿verdad, pastor? Sí, hermano, pues queremos que lo bautice. ¿Y qué hacía el pastor? Se prostituía y los bautizaba. Siguiente, comenzaron a casar a personas no creyentes. Nosotros, los pastores en México, no podemos casar a nadie. El único que puede casar es un juez por el civil, nada más. Nosotros no podemos casar. Nosotros hacemos una ceremonia. Pero cuando yo veo que me dice una hermana de la iglesia, de mi iglesia, de mi congregación, porque para ser y oficiar tiene que ser de mi congregación o tiene que ser alguien del Zoom o alguien que se esté congregando con nosotros y conocerlo, los dos tienen que ser cristianos. Los dos todos tienen que ser cristianos. Y cuando me dice mi novio no es cristiano, le digo, yo no te puedo bendecir. Yo no puedo bendecir algo que sé que va y se destina al fracaso. Entonces, ellos comenzaron a casar a personas no creyentes. Y así como unos me dicen, pastor, nos vamos a casar por la católica y por la cristiana. Les dije, no cuenten conmigo, no cuenten conmigo. Comenzaron a prostituir también el ministerio de la iglesia, haciendo compromiso con otras religiones y con el gobierno terrenal, comprometiendo sus convicciones. Y finalmente comenzaron a relajar dentro de la iglesia las normas morales y de santidad. Ya los pastores no exhortaban al muchacho que se acostaba con su novia, al que se acostaba con su madrastra, al que andaba viviendo en pornografía. Miren, hermanos, esto es la doctrina de Balaam. Cuando en una iglesia hasta los líderes, pastores andan en pecado. Ay, hermanos, ustedes saben que hay iglesias donde los líderes, el líder de la alabanza, se está acostando con la del coro y usted lo sabe, ¿no? ¿Qué hace ahí, no? Una iglesia que ha abrazado la doctrina de Balaam o que el dinero es lo más importante de esa iglesia, están en la doctrina de Balaam. Son falsos, ¿verdad? Y esto es esto fue el resultado trágico, porque dentro de la iglesia comenzó,
la fornicación, la mundanalidad, y el resultado fue trágico. Y ahí tengo algunas citas bíblicas en Hechos 2:40, no lo busquen, 1 Corintios 5:11, 2 Corintios 6:14 al 15, Efesios 5:11 y Éxodo 34, versículo 12. Les voy a dar unos segundos para que anoten estas citas. Hechos 2:40, 1 Corintios 5:11, 2 Corintios 6:14 al 15, Efesios 5:11 y Éxodo 34 al 12. Estúdienlos, por favor, en casa con detenimiento, o pónganle pausa al video de YouTube para que puedan ustedes leer estas citas bíblicas. Pónganle pausa. Y no aquí no le pueden poner zoom en vivo, pero en YouTube sí. Así que pónganle pausa y puedan leer estas citas bíblicas. Y seguimos. Ahora, miren, la iglesia cristiana, quiero contarles, yo no sé, yo no sabía, no estaba seguro si compartir esto con ustedes, pero no sé si ustedes me permitan decirles cómo la iglesia, no de Pérgamo, la de Pérgamo comenzó a adoptar la doctrina de Balaam, pero cómo con los años, porque estamos hablando de la iglesia de Pérgamo como en el año 90 después de Cristo, si nos saltamos hasta el año 350, Diana, después de Cristo, vemos al emperador Constantino que absorbió el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Sí, aquel imperio romano que perseguía a los cristianos absorbe el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y quedando un hombre al frente del Sacro Imperio Romano, o el nacimiento, así nace la Iglesia Católica Romana, hermanos. Y este amalgamiento entre el cristianismo y el paganismo, la inmoralidad, ocultismo e idolatría, introdujeron graves herejías al cristianismo. Y es cuando comienza a leudarse, a corromperse por muchos siglos hasta el día de hoy. Todo comenzó cuando comenzaron a abrazar la doctrina de Balaam, degeneró, comienza el imperio romano, abraza el cristianismo como la religión oficial, meten sus tradiciones. ¿Quieren que les comparta las tradiciones que metió la iglesia católica al cristianismo, hermanos? Se las voy a compartir. Número 1. Yo creo que ahí le van a tener que tomar unas fotillos, no sé si les dé tiempo pero está muy fuerte lo que voy a compartir con ustedes. ¿Están listos? Ok. Número 1. Pueden poner número 1. Ahí está. Primer culto a María. Primer culto a María. ¿Cuándo se hizo el primer culto a María? El año 431 después de Cristo. Y tenemos aquí unos versículos bíblicos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Número 2, la doctrina del purgatorio. Les está gustando, ¿verdad? Es importante tener estos datos. Y esto comenzó en el año 593 después de Cristo. El purgatorio es un lugar intermedio entre el infierno y el cielo, donde se van las almas en pena, en ánimas, donde están esperando ser sacadas del purgatorio, donde sufren temporalmente y después de misas gregorianas son sacados del purgatorio. Hebreos 9:27 está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Número 3. Todas estas herejías se introdujeron a la iglesia. Introducción del culto a las imágenes y reliquias. ¿Cuándo sucedió esto? En el año 787 después de Cristo.
Fíjense cómo fue degenerando la iglesia, degenerando, degenerando, degenerando y degenerando. 4, culto a María. Se establece por un papa oficialmente el culto a María. En el año 788 después de Cristo. Número 5. Votos del celibato sacerdotal. Los sacerdotes no se pueden casar. Orden de celibato en el año 1074 después de Cristo, y los pobres sacerdotes, ¿verdad? No pueden formar un hogar ni casarse, y por eso andan ahí arañando las paredes y, y andan tantas cosas, ¿verdad? Ahí en los versículos bíblicos, ¿qué dice Dios? Porque Dios ordena a los pastores, a los obispos, ser casados, maridos de una sola mujer. Número 6. Misas gregorianas o pagar por las misas. Año 1100 después de Cristo. Año 1100 después de Cristo. Tenemos ahí Miqueas capítulo 3, versículo 11. Número 7. La confesión auricular. Eso, confesarte con el sacerdote como artículo de fe. Año 1115 después de Cristo. Que dice primera de Juan 2, 1 y 2, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y que si dice, perdón, primera de Juan 2, 1 y 2 no dice eso. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ya me acordé. Abogado tenemos. Número 8. Venta de indulgencias. Año 1190 después de Cristo. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias eran cartas firmadas por el Papa donde por medio de un dinero obtenías tu salvación. ¿Sabían ustedes que Martín Lutero, les voy a contar una historia que sucedió con Martín Lutero, estaba caminando por las plazas y se encontró un borrachín? Y el borrachín estaba ja, 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 ji, 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 jo, 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 ji, 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 ji. Y le dice Lutero, oye, ¿por qué estás tan contento? Le llamó la atención a Lutero porque estaba moviendo una hoja de esta manera, miren, así estaba. Ji, 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 ja, ja, ja. Y le dice, ¿por qué estás tan contento? Y le dice, tengo mi salvación, ya compré mi salvación. Fueron tantas de las cosas que a Martín Lutero lo hizo clavar las 92 tesis en la Catedral de Gutenberg. Así dice la Biblia, así dice la Iglesia Católica. Número 10. La elevación de la hostia, año 1226 después de Cristo. Número 11. Se prohíbe a los laicos leer la Biblia. En el año 1229 después de Cristo, en el concilio de Toulouse, que dice la Biblia, Juan 5:39 y 2 Timoteo 3:16 al 17. Número 12. Se declara que solo la Iglesia Católica es verdadera y que solo dentro de ella hay salvación. Año 1303. Dicen que una secta, les voy a definir qué es una secta. Una secta es todo aquello que se atribuya la salvación y que te diga que fuera de su iglesia o religión no hay salvación, es una secta. Bueno, se declara que solo la Iglesia Católica es la verdadera, número 12, y que solo dentro de ella hay salvación. Fuera de Roma no hay salvación, dice la Iglesia Católica en el año 1303. Número 13. Se declaran artículos de fe para la salvación, los 7 sacramentos y la doctrina del purgatorio. Año 1439 después de Cristo, y tenemos Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Número 14. Se le da a las tradiciones la misma autoridad que la Biblia. Año 1546 después de Cristo. O sea,
tantas tradiciones en la iglesia que se han metido a la iglesia cristiana, a la iglesia católica, que se les da la misma importancia como si fueran escritas en la misma palabra de Dios y no tienen ningún fundamento en las sagradas escrituras. Número 15, se declara que la misa es un sacrificio propiciatorio y se confirma el culto a los santos. Año 1562 después de Cristo. Tenemos ahí las referencias bíblicas que ustedes pueden anotar y apuntar. Número 16. Se promulga el proceso de la canonización. Y solo Roma puede determinar quiénes son santos. Año 1634 después de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Ahí está 1 Corintios 1:2, 2 Corintios 1:1, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1 del 1 al 2. Los santos son vivos, los santos no son canonizados, son los que han nacido de nuevo. 17. Se promulga la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? Que la Virgen María no tuvo hijos después de haber tenido a Cristo. Año 1854 después de Cristo. O sea que antes de eso sabían que había tenido más hijos. Hasta 1854 después de Cristo se promulga la doctrina de la Inmaculada Concepción, que María siempre fue virgen. Mateo 1:25, fue virgen al concebir a Cristo, totalmente, pero Cristo tuvo más hermanos, como lo muestran estos versículos que tengo aquí. Mateo 13:55 al 56, 1 Corintios 9:5, Gálatas 1:19, Marcos 6:3, Juan 2:12 y Juan 7:5. Miren, yo cuando comparto, quiero compartir esto con ustedes. Yo cuando comparto con un católico y los amo mucho, no los ataco, no trato yo de ganarles una discusión o un debate. Yo les comparto con la Biblia católica. Así que, porque ellos me dicen, es que tu Biblia dice otra cosa. No. Te estoy leyendo la Vulgata, te estoy leyendo la católica, amigo, ¿no? Número 18, se declara como artículo de fe la infalibilidad papal. Ay, nos queda poco tiempo. Que el Papa no puede equivocarse en lo que dice o establece. Año 1870 después de Cristo. O sea que si un papa dice que se permite el aborto, es infalibilidad papal, se permite el aborto. Permite matrimonios del mismo sexo, es infalibilidad papal. En fin, tantas herejías. Número 19. Se declara la asunción de María. Que María subió al cielo sin morir, y esto es un artículo de fe en el año 1950 después de Cristo. ¿Le seguimos? Déjenme ver sus rostros. ¿Le seguimos? Ok. Vamos a ver las diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico. Yo no estaba seguro si compartir esto, pero va a quedar grabado para siempre. Vamos a ver aquí diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico. ¿Puedes poner esa gráfica, por favor? Por ejemplo, entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico, el fundamento del cristianismo es la roca. En el romanismo es el Papa. El Papa es la roca. Aquí pueden apuntar como referencia Efesios 2:20. En el catolicismo romano, el mediador, ¿qué dice quién es el mediador? El Papa, la Virgen y los santos. ¿Quién es el mediador de los cristianos? Jesucristo. En la salvación, tenemos que por gracia, mediante la sangre de Jesucristo, creemos los creyentes. Efesios 2:8 y 9, Hebreos 9:22. Catolicismo romano, por la iglesia, por las buenas obras, los santos y los sacramentos. Hablando de la salvación, por la iglesia, las buenas obras, los santos y los sacramentos. El asunto del culto.
Para nosotros es algo espiritual. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran. Para la Iglesia Católica es un rito de ceremonias, liturgias y rituales. El asunto de la autoridad. Para los cristianos, la Biblia, por medio del Espíritu Santo, es nuestra autoridad. Según de Timoteo 3:16 al 17. Para la Iglesia Católica, su autoridad son el Papa y las tradiciones. Y finalmente, el objeto del culto, la adoración a Dios, es nuestro objeto de exaltación a Jesucristo, Juan 17:3. De la Iglesia Católica son María, los santos, las reliquias y la hostia. Para el cristianismo, el asunto de la dirección son los maestros, los evangelistas, los pastores. Para el catolicismo romano es el papa, los cardenales y los sacerdotes. Y la meta final, ¿qué creemos los cristianos? Que hay un cielo, que hay un infierno. ¿Cuál es la meta final del catolicismo? El purgatorio indefinido, incierto o el limbo. Bueno, así nos pasamos a la letra B. Seguimos ahora no solamente con la doctrina de Balaam. Deme 10 minutos más. Vamos a ver la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas. Y vamos al versículo 15, Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y dice, no solamente abrazaron la doctrina de Balaam, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La palabra Nico es la palabra gobernar, dominar. Laos, Nicolaos, Nicolaita, Nicolaos. Laos significa pueblo, significa gobierno del pueblo. ¿Qué significa que retienes la doctrina de los Nicolaitas? Muy sencillo. Que Dios condena esta iglesia porque gobernaban los congregantes. Y la iglesia no es una democracia, ¿sabía usted? ¿Sabían que en la iglesia no votan los congregantes para saber quién va a ser su pastor? La iglesia tiene una teocracia, es gobernada por líderes, pastores, evangelistas, maestros, y antiguamente por los fundamentos de los apóstoles. El diseño de Dios para su iglesia es que sea gobernada y dirigida por su espíritu a través de hombres escogidos por él. Cada iglesia tiene sus pastores. Vida Nueva para el Mundo Querétaro tiene su servidor como pastor principal, tiene a David Alducin, tiene a Cristian. Son los que Dios nos puso en esta iglesia. Son los que Dios nos puso. Y las iglesias que han sido establecidas por Dios, también sus líderes han sido establecidos por Dios. Así que en Efesios 4, 11 y 12 nos dice, conocemos este versículo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice la palabra de Dios. Para la obra del ministerio, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, muchas iglesias, hermanos, son fundadas y son gobernadas por familias. Como repito, porque pusieron dinero para construir el edificio, porque donaron el terreno y se creen que tienen derecho de escoger a sus pastores. Es más, se juntan familias y le asignan un sueldo al pastor. ¿Quién debe administrar los recursos económicos de una iglesia? Su pastor o sus pastores, en el caso de que sean varios pastores. No son las familias. Muchos pastores, por querer demostrar que son transparentes, escogen a un tesorero, a unas familias que administran el dinero de la iglesia y luego se apoderan del dinero de la iglesia y al pastor le dicen, pues ahora no te vamos a subir el sueldo, ahora no, porque nos caes mal, o por esto, por aquello, o porque tienen roces contra el pastor. Lo bíblico es que los pastores
administren, los pastores dirijan, administren el dinero, dirijan a los congregantes, porque es la manera en la que dice la Biblia que cuando vendían sus casas y vendían sus propiedades, lo traían todo lo que se vendía a los pies del contador, no, a los pies de los apóstoles. Para que cuando vaya yo, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. ¿A quién le daban las ofrendas? Al apóstol Pablo. ¿Sí? Y finalmente, número 4, bueno, penúltimo lugar, se nos da un consejo en el versículo 16. Vamos a Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ay, hermanos, ¿qué nos queda más que arrepentirnos? Cambiar de mente. Cuando tú le testificas a alguien y le dices arrepiéntete, le estás hablando de Cristo por primera vez, lo más seguro es que no entienda esa palabra y se ofenda. Es bien importante que cuando uses la palabra arrepentimiento para los inconversos, digas, tienes que cambiar tu forma de pensar en cuanto al pecado, ¿verdad? O decirles arrepiéntete y explicarles qué significa el arrepentimiento. Muchos te van a decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Es más, la mayoría de los artistas, de los cantantes, siempre dicen, no tengo nada de qué arrepentirme. Híjole, tenemos mucho de qué arrepentirnos. El arrepentimiento, seguimos, es la única solución a cualquiera de nuestros problemas, tanto individuales como a nivel iglesia, y los líderes no pueden permitir esta clase de gobierno en sus iglesias. ¿Qué tiene que hacer una persona que ha caído en la doctrina de Balaam y se ha prostituido? Arrepentirse. ¿Qué ha caído en la doctrina de los nicolaitas? Arrepentirse por haberse prostituido con los congregantes de la iglesia. Dice la palabra de Dios que el arrepentimiento es la única solución. Dice la Biblia en el versículo 16, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y fue lo que Dios hizo y hará con su palabra que redarguirá, exhortará y corregirá los pecados de su pueblo. Leemos en el versículo 17 que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay dos promesas que se le dan a los vencedores. Letra A. Dice, les daré a comer del maná escondido. Y esta es una referencia al maná. ¿Ustedes saben qué significa maná? El maná que cayó en el desierto a los judíos. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya ves, ya hablan hebreo. Si dices, ¿qué es esto? Es maná. ¿Qué es esto? Y este maná que Dios usó para alimentar a su pueblo en el desierto. Lo encontramos en Éxodo 14, en Éxodo 31, 14, 31, Éxodo 16, 14, Éxodo 31, 32. Jesucristo también lo refiere en Juan 6, 32 al 35, pero vamos a ver el verdadero significado del maná. En Juan 6, 48 al 51, nos dice la Biblia, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él que come no muera. Dice Cristo, yo soy el maná, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo les daré por la vida del mundo. ¿Qué significa el maná escondido? Que nos seguiremos alimentando de Cristo durante toda la eternidad. Wow. Toda la eternidad nos seguiremos alimentando del Señor. El Señor es nuestro maná. Jesús es nuestro maná.
En Isaías 2, de 2 al 3, nos dice que seguiremos nosotros por la eternidad y subiremos a conocer y escuchar el entendimiento del Señor. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Escuchar al Señor. El maná está escondido detrás del velo, en el lugar santísimo, Hebreos 9, 24 al 28, pero será revelado cuando venga por los suyos en Colosenses 3:3, Filipenses 3:20 al 21. Y finalmente dice, y le daré una piedrecita blanca, en el versículo 17, con un nombre nuevo, en la letra B. Y le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, en el versículo 17. Ahora, el color blanco significa en la Biblia lo celestial y la pureza. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. En Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Apocalipsis 19:8. Y a la novia, nosotros, a la novia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Entonces, esta piedrecita blanca deriva su significado de la manera como los habitantes del Imperio Romano eran admitidos gratuitamente en los espectáculos. Se les entregaba una pieza de pan y una piedrecita blanca para participar del espectáculo, ¿no? La Biblia nos dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida para entrar por las puertas de la ciudad. Y dice, y en la piedrecita blanca, y ahora en el versículo 17 dice, y en la piedrecita blanca escrito un nombre. ¿Qué significa un nombre? Bueno, lo más seguro, hermanos, es que tengamos la misma cara, el mismo rostro, cuerpos glorificados, etcétera, en el cielo, en el milenio, pero se nos va a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Pancho, ya no te vas a llamar Filomeno, ya no te vas a llamar el Chompiras, ya no te vas a llamar el Chapulín Colorado. Dios seguramente va a cambiar tu nombre. Abraham fue cambiado por Abraham, padre de muchas gentes. Jacob, engañador, fue cambiado a Israel, el que lucha al lado de Dios. Génesis 32:28. Isaías escuchó también una promesa relacionada al respecto. Entonces, vemos que la Biblia nos dice en Isaías 62:2, y te será puesto un nombre nuevo. Isaías 62:2, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Hay algunos que les gusta mucho su nombre, pero hay unos que no. Te tengo una buena noticia para ti, al que no le gusta su nombre, Dios te va a poner un nombre hermoso en el cielo. Simón fue cambiado a Pedro, piedra pequeña. Saulo fue cambiado a Pablo, que significa pequeño. Vamos a orar. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta noche por este tiempo tan precioso, Dios, donde podemos no negar la fe, pero sí podemos abrazar una doctrina como la doctrina de Balaam, donde nos gusta el dinero, donde nos prostituimos actualmente, donde vivimos unas vidas inmorales. No negamos tu nombre, pero vivimos vidas inmorales. Y tú dices en tu palabra, tengo contra ti, arrepiéntete. Quizás muchos no han negado la fe, muchos de ustedes no han abandonado el camino del Señor, pero sí han
si han caído en la doctrina de Balaam y han abrazado el materialismo, la inmoralidad. Y quizás otros la doctrina de los nicolaitas, el gobierno del pueblo. Cuando ustedes quieren decirle al pastor qué hacer, qué no hacer, mandarlo y decirle cuáles son sus obligaciones. Bueno, cuando no las está cumpliendo, por supuesto que con amor te puedes acercar y acercarte a él y decirle. Pero cuando tú quieres imponerte y no te hacen caso y te vas de la iglesia porque no te hicieron caso, quizás estás obrando en un espíritu nicolaíta. Arrepiéntete, dice el Señor, y recordemos también que debemos nosotros retener su palabra en nuestra vida porque es una espada de dos filos. El que tiene la espada de dos filos aguda dice esto, dice el Señor. Dejemos que cuando prediquemos la palabra de Dios, sea Dios quien penetre las almas y los corazones de los que no conocen al Señor a través de su santa palabra. Así que hoy nos arrepentimos, Señor, y te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestro maná escondido. Y toda la eternidad nos vamos a alimentar de ti. Nunca vamos a dejar de aprender a través de tu santa palabra. Bendigo las familias, las personas que están conectadas en este momento. Gracias por sus vidas, Dios. Gracias por sus vidas, Padre. Al que está enfermo, sánalo. Al que está atravesando una prueba difícil, líbralo, Dios. Al que está en valle de sombra y de muerte, dale paz, confianza y seguridad en medio de este valle. Y al que no te tiene en su corazón y en su vida, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entrégale hoy tu vida a Dios. Confía que Él murió por ti en la cruz, que resucitó al tercer día, que se entregó por ti para darte vida eterna y que solo Cristo es el camino al Padre. Créelo, acéptalo en tu corazón, entrégale tu vida a Jesús. No esperes más. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.